En el capítulo de hoy de Crónica Extraterrestre estaremos analizando los extraños fenómenos captados por nuestros amigos de Matergia en Arequipa, Perú. Extrañas esferas voladoras, luces a plena luz del sol y otros fenómenos que nos sorprenderán. Crónica Extraterrestre es presentado por Academia Bioarte, Perfect Design, Mercado Franklin, Centro Comercial Las Gangas. Que se prende y apaga. Estamos presentando Crónica Extraterrestre. En este capítulo especial de Crónica Extraterrestre tenemos el placer y el gusto de entrevistar a Ricardo González. Vamos a averiguar al respecto de su experiencia y de lo que los extraterrestres tienen para contarnos a nosotros. Ricardo, quiero agradecerte primero que todo que nos hayas dado el espacio antes de esta conferencia para poder hablar con nosotros. Y me gustaría saber, y para que la gente se entere en sus casas, ¿cómo parte tu experiencia y cómo comienza? Bueno, lo he contado muchas veces. Yo empecé en estos temas por curiosidad. Cuando chico en el Perú, donde nací, en la ciudad de Lima, ya que observaba el cielo, las estrellas, como cualquier persona curiosa, y me preguntaba si tal vez había alguien más allí, en el cielo, si había otra forma de vida. Esas preguntas que uno se hace de muy chico. Sin embargo, a los años de esas preguntas, empezaron a sucederse una cadena de noticias en el Perú sobre avistamientos de no identificados, objetos que no tenían una explicación racional y que avivaban la leyenda de naves extraterrestres. Si bien es cierto, objeto volador no identificado no significa necesariamente nave extraterrestre, pero para mí, tal vez por una intuición, había un porcentaje que de esos objetos podrían estar conectados con algo no humano, y tenía esa certeza cuando en el año 88, cuando era un adolescente, con 14 años, fui testigo del avistamiento más potente que tuve en aquel entonces. Un objeto brillante, de un color tenue amarillo, que se iba moviendo en silencio hacia el Océano Pacífico y que más tarde fue reportado por la propia
prensa escrita y también de televisión de Lima, me puso en vereda de que lo que estaba sintiendo, lo que estaba observando, no era una locura de un chiquillo, que realmente estas cosas estaban sucediendo. Y así empezó todo para mí, como digo, por curiosidad. Y Ricardo, bueno, nos estamos encuadrando en esta famosa oleada de avistamientos que hubo en el Perú cercano a los 90, ya que hay muchos reportes de esa época en el que en Lima, en Cusco, en Arequipa incluso, se tienen documentos sumamente importantes al respecto del avistamiento del fenómeno OVNI. Justo coincide con esta época lo que comenzó a pasar en ti, digamos. Sí, es verdad, y cualquier investigador lo puede constatar, solo revisando el récord de los diarios de aquel entonces, como El Comercio, el diario El Expreso, entre otros, van a encontrar reportes de avistamientos desde el verano del 88, cuando yo estaba de las vacaciones en el colegio, en los Hermanos Maristas estudiaba, hasta bien entrado el año 1991 se habían producido importantes avistamientos. Aunque cada cierto tiempo, como ustedes habrán investigado, estos objetos, sea lo que sea, aparecen nuevamente en oleadas muy fuertes y esto genera mucha atención de la prensa. Recuerdo una nueva oleada de avistamientos que nosotros recibimos en comunicaciones, es decir, no solo quedó en este avistamiento, sino que empecé a recibir más tarde mensajes, comunicaciones, aunque esto suena una locura, de los tripulantes de estos objetos, que me anunciaron la nueva oleada que estallaría el año 1999 y que anuncié previamente al periodista Hugo Cogorno de Canal 2. ¿Y cómo se dan estos avisos? ¿Cómo es la mecánica? ¿Es algún tipo de...? También ese mensaje mental o esa conexión telepática empezó de forma espontánea. Estudiaba mercadotecnia y administración de empresas, ya había terminado el colegio, era un muchacho de 19 años, había cerrado mis apuntes para descansar, para tomarme un break durante los estudios, y en ese momento de calma, de descanso, de break, escucho una voz en mi cabeza, en perfecto castellano, muy amable, con acento neutro, que me decía: no dejes de seguir buscando, somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo, vas a vivir una preparación y nos conocerás físicamente. Imagínate, Fred, yo con una experiencia así, una cosa es aceptar por cultura, sentido común, siempre lo digo, que podría haber vida inteligente en el cosmos, pero otra cosa muy distinta, es decir, que estás recibiendo un mensaje mental telepático de una presunta inteligencia no humana. Yendo al grano, porque estamos en televisión, pedí una corroboración del mensaje y esta voz o lo que sea, en ese momento no sabía qué era, me pide subir la terraza de la casa. En Lima le decimos azotea, es la parte alta de la casa. Y allí aparece un objeto que vemos con mi familia, que luego suben también a la azotea, a la terraza, un objeto rojo brillante que corroboró que realmente ese contacto mental estaba ocurriendo. Y luego lo repetí en otros estados de paz, de conexión, empecé a practicar ejercicios de meditación, concentración, para repetir esta dinámica de contactos, y fue entonces que me anunciaron la oleada OVNI que mencioné minutos atrás. Mira, una de las cosas que nosotros abordamos en este programa es que para nosotros también es importante, dentro de la fenomenología que rodea al tema OVNI, el factor humano, lo que tú acabas de comentar. ¿Es necesario, es fundamental esta preparación que tiene que hacer cada persona como para poder enfrentarse a este tipo de fenómenos? Mira, yo no vengo de una familia esotérica, ni una familia mística, y tampoco de una familia científica vinculada con ciencias afines a estos temas, como por ejemplo la astronomía. Vengo de una familia de clase media, donde mi padre era jefe de informática del Seguro Social y mi madre administraba una oficina bancaria. Una familia tipo normal. Es verdad que sí, en mi familia hay militares de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra, etcétera, que de alguna manera también pueden haber generado una influencia de observación, de análisis, pero más allá de eso, nada, una familia normal. Dicho esto, creo que cuando se produjo ese primer mensaje mental, siendo yo un muchacho de 19 años en ese entonces, traté de repetir las condiciones, y las condiciones eran estar con los párpados cerrados, estar calmo, estar tranquilo, y empecé a practicar meditación a través de un grupo que yo conocí en ese entonces, un grupo místico, un grupo esotérico, al que llegué de manera, vamos a decirlo así, espontánea. Me habían invitado a una conferencia en el Olivar de San Isidro, en Lima, una conferencia sobre principios místicos de los Rosacruces, una escuela que se supone se habría fundado en el siglo XVII en Europa, que se hizo conocida
gracias al manifiesto de los Rosacruces de aquel entonces, y según se decía, se habían mantenido los descendientes de este saber místico de la humanidad en diversos países del mundo, entre ellos en el Perú. Así que yo me integré con ellos durante muchos años para practicar concentración, meditación. Y paralelamente también me integré a grupos de ufología, de contacto. Imagínate un muchacho de 19 años que había tenido un avistamiento ovni con su familia, luego de un mensaje telepático. Yo empecé a buscar por todas partes, a entender lo que me estaba pasando. Así que pasé por un sinfín de grupos místicos, esotéricos, de yoga, de meditación, de contactismo, de ufología como Lipri, y creo que fue una excelente experiencia en mi juventud. Creo que parte de lo que soy es debido a ellos. Estamos presentando Crónica Extraterrestre. Bueno, van pasando los años, dejamos ese periodo de búsqueda, de investigación, donde aprendí cosas maravillosas y también otras cosas que no lo fueron tanto, pero uno va aprendiendo. Y en la medida que fui avanzando, traté de repetir ya no solo el mensaje mental con estos seres que decían provenir de Alfa Centauro de manera particular. Según ellos, hay un sistema planetario a unos 4 años luz de distancia aproximadamente de la Tierra, y eran conocidos ya en nuestro país, en el Perú, con el nombre de apunianos. Se supone que en la década de los años 50, es decir, el contacto no empezó con Ricardo González, esto ya empezó en los Andes de Ancash, en el Perú, en los años 50, con campesinos del pueblo de Quitaraxa, del Nevado Champará, del Huascarán, cuando veían unos seres muy altos, espigados, con capacidades psíquicas extraordinarias, con unos trajes pegados al cuerpo, de aspecto metálico, que se acercaban y curaban a sus niños y les transmitían conocimientos hermosos a gente humilde, gente de mi país, de las montañas, a 4.000, 5.000 metros de altura. Estamos hablando de la sierra. Estamos hablando de la sierra de Ancash, el famoso callejón de Huaylas, la Suiza peruana. Entonces, en esos encuentros cercanos, cuando les preguntaban a estos seres, ¿ustedes de dónde vienen?, ellos les contestaban en quechua, en el idioma natal de esta gente: venimos de las montañas, porque tenían su base dentro de los Andes. Y como en mi país, las montañas son conocidas con el nombre quechua de Apu, que significa protector o señor, les llamaron apunianos. Pues esos mismos seres son los que entraron en contacto conmigo, los que entraron en contacto con el grupo Rama en el Perú en su momento, quienes le dieron el avistamiento, el bautismo de fuego a JJ Benítez en el desierto de Chilca, quienes promovieron el grupo Atlán en España. Es uno de los ejes de contactismo menos investigados y uno de los más importantes de la historia. Y estamos tratando de reflotar todo esto porque el encuentro cercano, reitero, no empezó con Ricardo González, con los apunianos, sino con esta gente. Entonces, a esos seres yo los vi físicamente la primera vez el 30 de agosto del año 97. Antarel fue el ser que se me presentó en el desierto de Chilca, 60 kilómetros al sur de Lima, en un contacto programado que tuvo como testigo a otros 2 miembros del grupo que me acompañaron. ¿Qué pasó después de esta experiencia? ¿Qué cambió en ti? Bueno, Antarel, un ser de 2,70 metros de estatura, de aspecto como de un suizo, de un noruego, de tez muy blanca, que tranquilamente es como un humano en el futuro, porque no tiene pecas, manchas, sus rasgos son como muy estilizados. Él había surgido en medio de la noche caminando en el desierto, fue precedido por un ruido metálico como un plank, plank, sonaba en medio del ambiente, y mis compañeras del grupo, que cité hace un momento, Fiorella Pita, Reynuso y Blanca Valdivia, lo recuerdo muy bien, quedaron asombradas con este sonido y luego con los avistamientos y todo lo que se había dado. Antelé se aproxima hacia mí y me dice en gestos y telepáticamente que lo acompañase para ir con él dentro de una de sus naves. Fue una invitación que obviamente no pude aceptar. Me puse muy nervioso. A pesar que emanaba como una sensación de seguridad, de paz, no estaba calmo. No pude manejar la situación. Y como si lo percibiese sonriendo, este hombre, que como digo, dice llamarse Antarel, o al menos se presenta así, me dijo que me iban a esperar, que respetaba mi decisión y cuando yo me sentía listo, que los podría acompañar y que sería importante. Experiencias que sí se dieron años más tarde, en 2 ocasiones, en el 2001,
en ese mismo desierto y luego en los Estados Unidos, en Monte Shasta, el 26 de agosto del 2012 exactamente. Estamos presentando Crónica Extraterrestre. Yo fui absorbido por un haz de luz sólido. No fue la única criatura que estuvo conmigo en el contacto. Estas dos experiencias yo las vivía solas, pero fui acompañado a la zona, fui acompañado por testigos al contacto, es decir, que ellos pudieron verificar la presencia de estos objetos en el lugar, a la hora exacta y las verificaciones de que ellos me iban a llevar. Y también, esto lo debes saber si has investigado mi experiencia, he tenido la ocasión de haber invitado en 6 ocasiones a investigadores y periodistas, no solo avistamientos programados, sino que puedan ver cara a cara a Antarel. No se le puede tomar una fotografía en HD y subirla a internet para los escépticos, porque así no funciona esto no es un circo. Claro. Pero sí pudimos invitar a la periodista ítalo-norteamericana Paola Harris, la ex asistente de Hynek, que ella vio ya en 2 ocasiones, al lado de otros testigos, media docena de personas, Antarel. O sea, ella lo vio físicamente y lo está contando a todo el mundo. Mientras estamos haciendo esta entrevista, Harris está en este momento en Canadá hablando con el ex ministro de Defensa Paul Hellyer, contándole su encuentro con Antarel. Así que no solo Ricardo González vio este ser, sino también otros testigos periodistas que hemos invitado. Y que es también parte de lo fantástico que tiene tu experiencia, porque como tú bien lo comentabas antes de que empezáramos a grabar, es corroborable. Digamos que tenemos otras personas a las que pudiésemos consultarle y efectivamente te van a decir que sí, que estuvieron en el lugar. Hay una experiencia que tú comentas en uno de los libros, que Pablo me está haciendo una seña, en la que tuviste la oportunidad de contactarte con entidades de un nivel superior incluso a las de los seres que estaban ya comunicándose contigo. ¿Cómo fue eso? ¿Te refieres a otro tipo de seres que tienen como una, voy a explicarlo en términos así, como una jerarquía o superior, en la cadena de mando, claro, están por arriba de los seres? Sí es cierto, eso fue pasando con el transcurrir de los años. Interpreto que Ricardo no avanzó en ninguna cadena de mando para tener acceso a ese tipo de comunicaciones. Yo soy solo un testigo, pero sí tuvimos comunicación no física, sino más... no sé qué términos emplear, como mental, holográfica, comunicación no física, con un ser que dice llamarse Emuriel, que está por encima, por lo que yo comprendo desde mi naturaleza humana, está por encima de los instructores o guías, orientadores que se han comunicado con nosotros y que han sido casi siempre los monitores de las experiencias. Nos vamos a mostrar en Cajón del Maipo, nos vamos a mostrar en otros lugares, y ellos coordinan habitualmente ese tipo de acercamientos, experiencias o entrega de información. Pero Emuriel es uno de los seres de una conciencia más alta, no sé si me estoy expresando bien, que entró luego en acción a partir de un viaje que hicimos a Mongolia, en el desierto de Gobi, exactamente el año 2007. Y allí empezamos a conocer otro tipo de seres. El año pasado, cuando estuve aquí en Chile, me invitaron a un congreso que solo lo anunciamos por redes sociales, con gente maravillosa, como la señora Navia del Centro Madre Tierra, y tuvimos 3.000 personas en el congreso. Fue un súper éxito, sin televisión, sin radio, solo con redes sociales. Y después de ello hicimos un taller seminario muy concurrido para compartir las experiencias de contacto y las dinámicas que nosotros hemos aprendido en el Cajón del Maipo. De hecho, parte de tu equipo de producción, de todo el equipo de producción, si lo puedo mencionar, también estuvieron allí. Ellos pueden dar su testimonio de lo que pasó allí, ¿no? Porque hubo avistamientos con interacción y la gente fue testigo de que eso pasó. Y nosotros también lo pedimos y la gente puede verificar que eso sucedió, ¿no? Yo no estuve pendiente de estar filmando los objetos que se mostraron, o sea, tampoco estoy para estar detrás de todo, pero la gente, pero un montón de gente pues lo pudo ver. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje que traigo ahora? Que en ese encuentro, en ese acercamiento en el Cajón del Maipo, ellos me habían dado unas indicaciones para un encuentro cercano que iba a vivir inmediatamente después a Chile. De Chile yo viajaba al Perú a una expedición internacional hacia la zona del Huascarán, que mencioné al inicio de esta entrevista. Y bueno, el contacto se dio. Y después de Chile, después del Cajón del Maipo,
Viajé al Perú, se dio el contacto el 12 de abril, después de Semana Santa del 2015. Bueno, de esto nació un libro que lo estoy presentando oficialmente en Chile el día de hoy, y también toda la información que ha surgido de todo esto, que ha sido impresionante, y la voy a presentar aquí. De alguna manera Chile estuvo en el camino de ese contacto, de esa experiencia. El contacto con los apunianos, rescatando su historia, porque no es solo mi testimonio, sino también la investigación. Yo creo que es muy importante, es una opinión personal, para la salud mental del contactado, del testigo, investigar y cuestionarlo todo. Yo tengo esa sana costumbre y he encontrado algunos detalles muy interesantes que hoy el público va a conocer, ¿no? Vamos a hacer pasar a Pablo. Pablo, ven, siéntate, por favor. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Suerte. Hay una pregunta que Pablo ha venido guardando este rato y te la va a hacer. Ricardo, bueno, el año pasado nos tocó participar contigo en esta actividad. En tu libro, yo, al interior de una nave extraterrestre, comenta lo que te preguntaba Freddy, cuando te toca viajar en esta nave, si no me equivoco, ¿no? Estas entidades que entras a una zona superior, ¿qué aspecto físico tenía? Cosa que me imagino que la gente siempre quiere saber, más allá de Antarel y las personas que están en contacto contigo, estos seres que están en un estadio superior. Esa experiencia fue el 24 de febrero del año 2001. Si bien es cierto, Antarel, el ser nórdico altísimo que suelo describir, fue el que me recibió en el desierto peruano, no fue la única criatura que estuvo conmigo en el contacto. Yo fui absorbido por un haz de luz sólido, que es compacto, coherente, es como plasma. Me arrancó del suelo y me llevó directamente dentro de un objeto que yo calculo tenía unos 10 metros de diámetro, en su salón principal, donde yo surgí, donde aparecí de la nada. Tenía el corazón a la garganta, estaba muy asustado, la luz salía a todas partes, pero no generaba sombras como lo hace el reflector de este estudio. Sin embargo, me tranquilicé, apareció otra criatura como Antarel, pero bastante más baja, de una estatura, digamos, más normal, de 1,70 m y pico, una mujer. Ella me tranquilizó con gestos, de hecho llegó a apoyar su mano en mi hombro y me tranquilizó. ¿Te tocó? Sí, me tocó, hizo bien que me tocase. No fue el único momento de tacto que viví en esta experiencia. Y luego tanto Antarel como esta dama, vestida a la usanza de él con un enterizo gris, fueron caminando como escoltándome a través de una puerta oval que iba girando hacia la izquierda. Y en la medida que iba girando hacia la izquierda, como que una luz salía de ese pasillo, te iba acompañando, te iba iluminando. Fue en ese salón posterior que terminaba luego del pasillo, donde vi otras criaturas. Y esas criaturas no eran como Antarel, no eran humanoides, de rasgos similares al humano, como sí puede lucir Antarel o esta mujer que conocemos como Anitak. Si bien es cierto, son humanoides en el rigor de que tienen ojos, nariz y boca, no eran humanos de rasgos. No sé si me estoy expresando. No tenían cabello, no tenían lóbulos, o sea, no tenían orejas, tenían unos hoyitos, no tenían nariz, sino otros hoyos, no tenían labios, sino hoyos, los ojos muy hundidos en el rostro, la piel cobriza, desproporcionados, los brazos y sus hombros parecían asimétricos. El aspecto era como el dibujo de un niño, era extraño, pero lo que emanaban esos seres fue impresionante. De hecho, me llamó la atención uno de ellos que tenía los dedos muy largos como si fuese de un pianista y las yemas eran como abundantes. Y yo pensé cómo me gustaría tocarle esas manos porque me despertaba curiosidad. Y automáticamente, obviamente ellos te leen el pensamiento, claro. Estar con ellos es como estar prácticamente desnudo porque todo lo que piensas, lo que sientes te lo escuchan. Entonces él estira la mano, ¿no? Un ser de 1,90 m de estatura aproximadamente, y yo quedo mirando al otro ser, a Antarel, como buscando una mirada más conocida dentro de ese contexto. Que ustedes deben entender, yo lo estoy contando en una entrevista, pero si te pones en una situación como esa no sabes cómo manejarte. No sabes cómo manejarte. Hay una parte de ti que quiere creer que lo estás soñando, que quiere creer que eso no está pasando. Porque si en este momento tú estás pensando que luego lo tienes que contar, que tienes que aparecer en televisión o en radio o escribir sobre esto y con todo el escarnio que esto significa, te da un ataque de pánico. Es más, la sola experiencia en sí ya es muy difícil de manejar. Pero Antarel me sonrió, me dijo sí, que le toque la mano. Y bueno, acerqué primero una y luego acerqué la segunda
y con las dos manos le llegué a tocar a este ser. Y allí me di cuenta que no solo no estaba soñando, sino que lo que me estaba pasando era muy importante, que era real. Esta fue una de las experiencias más bonitas que tuve. Fantástico, gracias. Solo invitarles a que no dejen de mirar el cielo, y aquellas personas que en algún momento fueron ridiculizadas por haber dicho yo los vi o yo supe que ellos existían, no se sientan solos, porque somos muchas las personas que hemos tenido este tipo de experiencias y hemos decidido contarlas, no para que la gente nos crea, sino para que la gente piense. En algún momento se va a poder verificar, se va a poder confirmar de que nunca hemos estado solos en el universo, nunca hemos estado abandonados en este mar de estrellas. Y por último, nunca dejen de ser libres. Que nadie les diga qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que tienen que hacer. Y esto también involucra grupos de ovnis o grupos de contacto. La libertad es lo más preciado. Si alguien les quiere decir qué es lo que tienen que querer y qué es lo que tienen que pensar, mi mejor consejo es que salgan corriendo, porque eso es una secta. Gracias. Los invito acá al Mercado Matadero. Tenemos grandes ofertas en productos cárneos, pescado, mariscos, frutas, higos secos, todo lo que tenga relación a su vivienda, a su hogar. Además te lo digo como historia, tenemos desde un botón hasta un vehículo. Lo que para otros en los productos que vendemos son grandes ofertas, para nosotros es una venta más en el mesón. Vengan y lo comprobarán.